Ahí sí me escuchan bien. Listo, entonces vamos a seguir el paso a paso del capítulo 13. Vamos a modelar el transporte de especies en un medio gaseoso a través de la simulación de un combustor. En esta simulación vamos a integrar la transferencia de calor, la continuidad y transferencia de momento de Navier-Stokes, y vamos a integrar también análisis de sistemas reactivos, es decir, especies químicas. Entonces, a manera de esquema, tenemos aquí un combustor que lo vamos a representar como una geometría en dos dimensiones. Digamos que este combustor representa, digamos, un sólido de revolución. ¿Cierto? Por lo tanto, es un modelo de dos dimensiones de naturaleza axial simétrico. Es decir, la solución va a ser simplemente la cara radial de este sistema y le podemos dar vuelta como para interpretarlo todo completo. ¿En qué consiste el proceso? El proceso consiste en evaluar la eficiencia de combustión de metano mezclado con aire, pero el metano se inyecta tipo jet. Entonces estamos inyectando metano a altas velocidades para que arrastre naturalmente el aire requerido, el cual se introduce a una baja velocidad. Vamos a tener en cuenta una única reacción en este proceso, es la reacción de combustión del metano. Tenemos entonces metano más oxígeno, produce CO2 más vapor. Internamente, el ANSYS, como contiene bases de datos de las especies, ya contiene las entalpías de formación, por lo que los estados energéticos y las entalpías de reacciones, digamos que van a ser consecuencias de los balances de masa que realiza internamente el software. Entonces vamos a seguir el paso a paso, ¿cierto? Para que de manera análoga ustedes puedan posteriormente seguir los proyectos y cómo aprendan a leer los tutoriales que aquí están. Entendiendo de trasfondo también el fenómeno que estamos simulando. Y no solamente nos quedamos a seguir tutoriales por seguirlos, sino es importante entender los procesos detrás de las simulaciones que hacemos. Entonces les recomiendo siempre organizar una carpeta de trabajo. En este caso yo organicé. Vamos a organizar una carpeta que para mí se llama eh, transporte combustión. Transporte combustión que lo voy a dejar en una ruta bastante sencilla. Yo voy a dejarlo directo aquí en E, ¿cierto? Y sobre eso voy a trabajar. Ok, y el archivo que tengo aquí, ¿cierto? Y es el archivo que van a tener muchos de ustedes en sus proyectos hasta esta altura. Es un archivo que ya contiene la geometría discreta, es decir, la malla en dos dimensiones, lo cual va a facilitar mucho el tutorial, pero recuerde que para hacer proyectos completos ustedes deben partir desde la creación de la malla porque ustedes tienen que analizar la independencia de mallado, y eso no se nos puede olvidar. Entonces vamos a proceder. Primer paso es descargar el archivo, descomprimir el archivo, ¿cierto? Y dejar una carpeta localizable donde tenga el archivo, en este caso gascom.msh. Listo, aquí tenemos el launcher de ANSYS. Algunos tutoriales inician con Fluent directamente. Yo les recomiendo
que no utilicen el Fluent, sino que ingresen a través del Workbench, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos encontrar Fluent directamente. Lo que yo les recomiendo es que no lo abran desde aquí, abran el Workbench y utilicen el módulo de Fluent desde aquí, desde este punto, ¿cierto? Porque de pronto podemos obtener o utilizar otras herramientas de análisis que el Workbench nos puede ofrecer. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a importar el archivo de Maya. Listo, aquí decimos que vamos a importar el archivo de Maya y vamos a ingresar aquí al launcher. El launcher nos dice entonces, vamos a ver qué nos dice la instrucción, que es un modelo 2D, ¿cierto? Que es un modelo 2D y sí, estoy grabando la presentación. Que es un modelo 2D y que vamos a activar la parte del solver de doble precisión, ¿cierto? Y nos dice que el procesador es 1, ¿cierto? Vamos a colocar un solo procesador. Entonces aquí doble precisión, vamos a colocar aquí un solo proceso y vamos a iniciar. Listo, una vez importado, aquí tenemos la geometría, ¿cierto? Aquí tenemos la malla importada. Si esto no le sale, usted simplemente le da clic derecho, Display Mesh. Normalmente esto sale, pero si no les llega a salir, ya ustedes saben cómo, ¿cierto? Fíjense la calidad de mallado que tiene aquí, muy parecido a lo que vimos anteriormente, como las zonas de alta velocidad están más finamente discretas que otras. Listo, entonces vamos, seguimos. Aquí dice dominio, mesh, chequear, ¿cierto? Chequear el desempeño de malla, a ver si hay algún error de malla. Eso no es sino simplemente nos vamos aquí donde dice check, ¿cierto? Y le damos chequear. Y aquí nos dan unas características, ¿cierto? El volumen, digamos el área de la cara, ¿cierto? El volumen y alguna propiedad y nos dice que todo está ok, ¿cierto? Que las regiones están perfectamente conectadas y no hay problemas en la malla. Es curiosa la transición que colocaron aquí. Fíjese que la transición al inicio de la malla es muy pequeña y ella va aumentando hasta el final, ¿cierto? Entonces es una configuración de malla bastante, digamos que es bastante inteligente. Pero con muy pocos nodos. Eso tiene muy pocos nodos, lo cual va a facilitar mucho la simulación. Va a ser muy rápida. Es importante ver el dimensionamiento. Fíjense en qué escala vamos a trabajar, ¿cierto? La escala en la que vamos a trabajar, porque las mallas se pueden hacer en distintas escalas, nosotros vamos a trabajar en una escala de metros, es decir, 1.8 metros y 0.22 metros. Entonces vamos a tener que configurar la escala. Vamos aquí a dominio, mesh, scale. Aquí está en mesh. Nos vamos aquí donde dice scale.
y nos sale esto que está aquí. Fíjense que la escala máxima es una escala bastante grande. Aquí dice 1800 metros. Esto no tiene ningún sentido porque tenemos que trabajar digamos que en una escala máxima de 1.8 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos que el X y el Y máximo estén a 1.8 y 0.225 metros respectivamente. Entonces vamos a tener que escalarlo. Aquí tenemos los factores de escala. Listo, y aquí tenemos entonces, hicimos el escalamiento. Ya cuando le damos aquí a escala nuevamente nos damos cuenta que el máximo y el mínimo es 1.8 metros y 0.225 metros como está. Listo, ya hemos reescalado la simulación. Cerramos el cuadro de escalas, ¿cierto? Le damos a actualizar display, que fue lo que hicimos ahora. Y listo, y seguimos. Nuestro modelo es un modelo axial simétrico en 2D. Entonces nos vamos aquí a Models. Y tenemos que decirle entonces en Model que es un modelo 2D, pero es de simetría axisimétrica. ¿Cierto? De asimetría axisimétrica. Aquí nos aparece una advertencia. La advertencia es que le dimos axis simétrico, pero no hay nada no hay nada que está configurado como un axis, o sea, como un eje. Eso más adelante tenemos que corregirlo. Listo, entonces configuramos el modelo axis simétrico, ¿cierto? Y vamos ahora al modelo. En el modelo tenemos que activar la ecuación de energía. Entonces vamos aquí a modelo, vamos aquí y activamos la ecuación de energía. Con respecto a la turbulencia, en la turbulencia se va a tomar un modelo K omega. Entonces vamos y configuramos un modelo K omega. Vamos a efectos viscosos. Y seleccionamos el K omega que ya está por defecto, ya estaba seleccionado. Y ahora sí vamos a configurar las especies químicas. Las especies químicas son las reacciones con las que este modelo va a contar. Entonces vamos aquí a Physics Model Especies. Aquí estamos en especies. Y activamos el transporte de especies. Transporte de especies activado. Y tenemos que tener activos también que son reacciones tipo gas-gas, que vamos a quemar metano. El metano es un gas con oxígeno, entonces son reacciones de tipo volumétrica. Entonces vamos a activar las reacciones tipo volumétrica y digamos que ANSYS por defecto trae ya las reacciones configuradas. En este caso vamos a desplegar de esta lista aquí la reacción de metano. Y aquí tenemos entonces la reacción metano-aire. Le damos aquí clic en metano-aire y podemos ver efectivamente que se cargan las reacciones de
la reacción de metano-aire. Aquí tenemos 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno, produce 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Damos OK y seguimos. ¿Sí? Sí, te escucho. Vamos a ver. Explícita. Bueno, eso es equivalente, en esta versión equivale a decir ninguna fuente directa. Eso debe ser de versiones, porque la versión de los tutoriales es un poquito más anterior a esta, al ANSI 2023. Pero para que sepas, tendrías que irte aquí a Solver Químico y le vas a dar directa, ¿cierto? Si hay muchas reacciones muy complejas, uno puede darle un factor de relajamiento hacia el equilibrio químico, pero con esta es suficiente, es una única reacción, no vas a tener ningún problema. La química no es tan compleja en esta reacción, entonces puedes dejarle aquí, ¿cierto? Fuente directa. Ahora aquí también, bueno, eh, el modelo de turbulencia, porque la turbulencia tiene mucho que ver con el transporte de las reacciones, es que la velocidad de la reacción no solamente depende de la cinética, sino que la velocidad de reacción también depende de la tasa de turbulencia que haya. Mejor dicho, mientras más turbulencia haya en un sistema cerrado, más rápida va a ser la reacción química que en ella está eh, que en ella se está dando o que se da lugar en esa reacción. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar aquí? Hay una teoría que se llama disipación viscosa o eddy dissipation, que es con la que vamos a obtener soluciones en este caso. Entonces vamos a seleccionar aquí eddy dissipation. Eso corresponde aquí a este módulo de seleccionar eddy dissipation en el acoplamiento de química de reacción y modelo de turbulencia. Después aquí nos pregunta, ¿cierto? La configuración de mezcla, en este caso aire metano, es para configurar las propiedades de esa mezcla. Entonces vamos aquí a materiales, entonces vamos aquí a mezcla, a mixture, y aquí en aire metano le vamos a dar editar. Esta parte tutorial simplemente es informativa, ¿cierto? Porque ya aquí las propiedades están configuradas. Es decir, la conductividad térmica de esa mezcla gaseosa tiene este valor, la viscosidad de esa mezcla tiene ese valor, el coeficiente de difusión de masa tiene ese valor, ¿cierto? A menos que ustedes estén haciendo un estudio un poco más profundo, ustedes pueden calcular o colocar sus propios valores aquí. ¿Cierto? El mecanismo de reacción aquí está cargado, ¿cierto? Es el que seleccionamos, ¿cierto? Y el modelo de reacción es de disipación eddy. El C sub P de la mezcla está dado por la ley de mezcla, Mixing Law, que es la ley de mezcla. Ustedes saben que
Cualquier propiedad es una función de las propiedades individuales de cada componente multiplicada por su fracción. Entonces nada, simplemente abrimos ahí y cerramos, verificamos que todo esté bien y listo, seguimos. Aquí nos muestran las especies que están disponibles. Es simple, esta ventana es simplemente para entrar y explorar la información, pero es informativa, no hay que hacer nada aquí. Esta ventana también es informativa. Aquí nos muestran la reacción. Eso cuando entramos allá a la reacción nos muestra que los coeficientes estequiométricos estén bien, pero ustedes pueden modificar e incluir especies y reactivos o simplemente ingresar más reacciones. Si ustedes quieren involucrar aquí otras reacciones, simplemente incrementen este número aquí y coloquen los coeficientes y las constantes específicas. Vamos ahora a las condiciones de frontera. Entonces aquí es muy importante esta parte, o aquí, porque esta parte dice que tenemos que convertir la zona de simetría en un eje. En un eje. Entonces aquí nos vamos a Setup, Boundary Condition, Simetría y cambiarlo a tipo Axis. Entonces simplemente aquí le da clic derecho y tipo Axis. Entonces vamos a seguir esa instrucción como está aquí. Nos vamos a Boundary Condition. Boundary Condition, vamos a simetría. En simetría le damos clic derecho. Y en tipo, ¿cierto? Clic derecho. Y en tipo le vamos a dar tipo Axis. Vean que quedó esta configuración, que quedó como una pequeña, un icono de simetría aquí. Ya estamos diciendo que hay un eje de simetría. Aquí estamos diciendo que hay un eje de simetría en el axis. Vamos a la otra condición de frontera, ¿cierto? Y en la otra condición de frontera que se llama Inlet 8, vamos a configurar la entrada de aire a 0.5 metros por segundo. Con una energía turbulenta de 10%, intensidad turbulenta de 10% y un diámetro hidráulico de 0.44. Entonces nos vamos aquí a Inlet, nos vamos al Inlet ID8, que sería esta. Vamos a darle a editar. Entonces, intensidad turbulenta 10 y diámetro hidráulico 0.44. La velocidad 0.5 metros por segundo. 0.5 metros por segundo. Y ahora configuramos químicamente esa entrada. Entonces, aquí colocamos la velocidad, pero tenemos que colocar la composición de entrada. Entonces nos vamos aquí a especies y en especies en oxígeno vamos a colocar 0.23. Este 0.23 es la fracción en masa de oxígeno que contiene el aire, ¿cierto? Ustedes la pueden especificar en mol, pero en mol eso es 0.21.
0.21. Listo, pero vamos a dejarla así como está en el tutorial, que en este caso le damos la fracción en masa como 0.23. Entonces tenemos 0.5 metros por segundo de aire. Si ustedes se dan cuenta, aquí no sale el nitrógeno, pero el nitrógeno en ANSYS está por diferencia, es decir, no aparece la especie aquí, pero él rellena el resto con nitrógeno para formar el 100% o 1. Listo, debemos aplicar. Y vamos entonces a la inyección 6, ¿cierto? Que esa sería la inyección de metano. Entonces el metano lo vamos a inyectar a 80 metros por segundo. Una intensidad turbulenta de 10 y un diámetro hidráulico de 0.01. O sea, aquí tenemos el metano, 80 metros por segundo. %10 de intensidad turbulenta y 0.01 de diámetro hidráulico. El metano químicamente, ¿qué es? Una fracción básica de 1 en el CH4. Entonces colocamos metano puro a 300 Kelvin y a estas condiciones le damos a aplicar y listo. Condición de salida es una condición de presión atmosférica. Entonces aquí tenemos outlet, le damos clic derecho a editar y es una condición de presión atmosférica y la dejamos tal y como está. Un segundo. Y el resto de condiciones me dice las condiciones de pared. Aquí en este tutorial todas las condiciones de pared se están dejando como flujo de calor cero, es decir, adiabáticos. Flujo adiabático, adiabático y listo. Listo, entonces ya quedó ya quedó el modelo configurado. Vamos entonces aquí a métodos y vámonos aquí a solución. Modelo acoplado que ya está por defecto. Y aquí podemos ver los residuales. Aquí podemos ver los residuales. Si ustedes quieren, es decir, estos son los residuales de criterio de convergencia. Si ustedes quieren ser más exigentes, ustedes pueden hacer que estos valores sean más pequeños. Listo, y eso van a ser, sigamos sus criterios de convergencia de acuerdo a la naturaleza del modelo. Entonces aquí podemos ver los criterios de convergencia, ¿cierto? Y vamos a inicializar la simulación. Aquí por defecto recomiendan un factor de escala de 5 y 200 iteraciones.
Vamos a dejar aquí 200 iteraciones y vamos a calcular a ver. Factor de escala 5, factor de tiempo escalar 5. Y listo, ya terminó la simulación. No demoró absolutamente nada. Yo les había dicho que la malla era bastante grande, con lo que estos modelos de los modelos de dos dimensiones convergen relativamente muy rápido. Vamos a verificar, por ejemplo, vamos aquí a la solución y vamos a verificar, por ejemplo, la temperatura. ¿Cierto? Ahí estamos viendo entonces la temperatura del proceso. Para exportar los datos y trabajar en el proceso un poco más cómodo y visualmente más amigable, lo que hacemos es lo siguiente. Vámonos aquí a Run Calculation y aquí en Data File vamos a seleccionar todos los datos disponibles, ¿cierto? Y vamos a hacer una nueva, vamos a seguir calculando, a ver. Vamos a guardar. Y vamos a hacer un análisis sencillo. Vamos a guardar aquí ¿Listo? ¿Por qué le di al principio que podemos hacer la simulación utilizando el Workbench? Porque aquí podemos obtener otras interfaces más interesantes de resultados. Entonces, miren, interesante lo que simuló el modelo axial simétrico como una pequeña torta, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esta torta? Que toda la solución va a ser una integración a 360 grados de este pequeño subdominio. Esta es la representación 2D. Listo, vamos aquí. Y vamos a crear un contorno de temperatura. Entonces vamos a seleccionar la variable temperatura. En una cara periódica. Y ahí listo, aplicamos las temperaturas. Listo, a veces pues muchos investigadores suelen colocar contornos bastante definidos como para marcar regiones. Entonces aquí lo que estamos viendo son pues la inyección de combustible y vemos que inmediatamente aquí empieza a reaccionar porque inmediatamente aquí vemos temperatura en 1500 Kelvin y a medida que el combustible se va quemando pues la temperatura va incrementando.
vamos a duplicar esta temperatura, pero vamos a llamarlo oxígeno. Entonces vamos a cambiar la variable temperatura por la concentración, la fracción de oxígeno, a ver qué tal. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Aquí lo que nos está mostrando es cómo el oxígeno se difunde en el medio, de mayor concentración a menor concentración, y se acaba totalmente donde se da la reacción. Digamos que ese es el efecto jet que tiene el efecto que tiene la inyección combustible, ¿cierto? Y esa inyección de combustible va consumiendo el oxígeno paulatinamente. Entonces mire cómo el oxígeno va penetrando y va reaccionando en las distintas capas hasta que se agota básicamente en la flama, ¿cierto? Esto que queda en azul sería la flama directamente de la reacción. Aquí también podemos ver algunas líneas de flujo. En este caso estas serían las líneas de flujo de la inyección del combustible. ¿Cierto? Aquí podemos ver cómo se inyecta el combustible. Y aquí podemos ver cómo es las líneas de flujo de combustible y del aire. Básicamente lo que estamos viendo es, si ustedes se dan cuenta, fíjense que estoy inyectando combustible a alta velocidad y el combustible es quien va arrastrando lentamente las moléculas de oxígeno para que se las vaya consumiendo por arrastre. Entonces fíjense cuál es el efecto relativo de esa velocidad. Pero el aire está entrando en toda esta zona por una alta velocidad. Es decir, el aire entra muy lento pero en una zona muy grande y el combustible entra tipo jet en una zona bastante pequeña. Si ustedes están haciendo algunos proyectos interesantes, ustedes pueden guardar las animaciones, ¿cierto? Como unos archivos WMV, ¿cierto? O como archivos MP4. Entonces ustedes pueden guardar los videos como ustedes quieran, ¿cierto? Y listo. Van a tener las animaciones que ustedes quieran. Lo interesante aquí también sería discutir o empezar a analizar algunas gráficas. Para analizar gráficas, recuerden que nosotros podemos crear unas localizaciones específicas. Por ejemplo, vamos a crear una línea de evaluación de puntos. Vamos a elevar un poco más la línea, a ver.
un color que se vea más. A ver, esta línea, vamos a colocarla ahí azul. Ahí se ve esa línea, ¿cierto? Y esa línea yo le voy a colocar que me tome una muestra de 100 datos. Es decir, esa línea se me va a dividir en 100 datos y yo puedo tomar localmente cualquier propiedad en esa longitud. La cuestión es que podemos construir, por ejemplo, gráficas, ¿cierto? Yo puedo visualizar, por ejemplo, cómo se consume el oxígeno. Vamos a hacer, por ejemplo, entonces hemos creado aquí una gráfica, ¿cierto? Los datos los vamos a leer ¿de dónde? De una localización que se llama línea. Los datos en el eje X simplemente va a ser la distancia X. Y los datos del eje Y en este caso va a ser la fracción de metano, por ejemplo. O la fracción de oxígeno. Vamos aquí a la fracción de oxígeno. Y listo, ¿quién me explica ahí esa gráfica? Fíjense que el aire está entrando con una fracción de 0.23, que es la composición del aire. Y a medida que el aire va avanzando a lo largo del reactor, aquí empieza a reaccionar, ¿cierto? Y se consume el oxígeno. Aquí se consume el oxígeno y aquí aumenta, digamos, al final un poco el oxígeno, pero por dilución, ¿cierto? O sea que esta combustión podemos decir que es combustión con exceso de aire. Vamos a repetir la configuración de esta gráfica y la vamos a llamar temperatura. Entonces, en vez de oxígeno, yo quiero graficar la temperatura. Y aquí yo tengo la temperatura del proceso. Miren que es interesante es que aquí está entrando combustible frío y apenas inicia la reacción, aquí se da la temperatura. De aquí podemos sacar algo interesante para hacer el proceso. Yo lo que les recomiendo ya en estos proyectos de aquí en adelante es que ustedes exporten los datos y lo analicen en otro lado, ¿cierto? No me presenten ya más capturas de pantalla con esto, simplemente hagan las gráficas donde ustedes quieran. Por ejemplo, voy de aquí a temperatura. Vamos a exportar estos datos de temperatura en un archivo que se llama temp. Y el perfil de oxígeno vamos a exportarlo en un archivo que se llama O2. Vamos a tratar de identificar dónde quedaron esos archivos. Y fíjense inmediatamente que él me crea entonces las bases de datos, ¿cierto? O los perfiles que yo creé de ese postproceso. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a temperatura. Temperatura y puedo ver aquí los datos separados por coma, ¿cierto? Vamos aquí a datos. Vamos a delimitar esos datos separados por coma. Y ahí yo puedo graficar como quiera. Insertar. ¿Cierto? Y aquí tengo entonces mi perfil de temperatura. ¿Cierto? Tengo mi perfil de temperatura. Vamos a colocarlo por aquí. Esta es la longitud de quemador.
y por acá tengo mi eje de temperatura. Entonces fíjense que aquí tengo mi gráfica de temperatura. Aquí puedo describir cómo incrementa la temperatura. Este reactor está superando los 2000 Kelvin, que sería una temperatura de flama diabática que encontramos en la teoría. No solo eso. Fíjense, vamos a irnos aquí al otro dato que yo descargué aquí, es el oxígeno. Voy a traerme esos datos de oxígeno, los voy a pegar acá. A ver, vamos a separar estos datos. Esto es lo mismo y esto sería entonces oxígeno. Voy a decirle a esto que me lo grafique en un eje secundario, ¿cierto? Y se ve una gráfica bastante interesante. Ya uno empieza a discutir aquí, a generar investigación. Vamos a ver aquí. Perfil de oxígeno. Listo, muchachos. Entonces, ya aquí estamos aprendiendo a que, es decir, esto se nos vuelve una herramienta de captura de datos, pero los datos los vamos a tratar en otra parte para poder hacer discusiones. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí lo que podemos decir es que en este quemador a una longitud superior a 0.20 metros se empiezan a generar las reacciones, consumiéndose totalmente el oxígeno y elevándose la temperatura debido a la combustión del metano. Posteriormente a la salida del reactor incrementa la concentración de oxígeno por la dilución del exceso de aire y asimismo decrementa la temperatura. Recuerden lo que dice la teoría de la termodinámica, cuando hay exceso de aire la temperatura cae y es lo que estamos viendo aquí. Es decir, lo que nosotros hemos aprendido en la teoría es lo que podemos evidenciar aquí en el CFD, ¿cierto? Poder explicar por qué la temperatura esta disminuye, ¿cierto? Esta temperatura disminuye por el efecto de dilución del exceso de aire, porque fíjense que casualmente disminuye la temperatura cuando incrementa el oxígeno. Y poder empezar a escribir en ese sentido, ¿cierto? La temperatura máxima porque se da, por qué se da este descenso de oxígeno, cuando ocurre la mayor parte de la reacción, en los primeros 0.4 metros, por qué desciende la temperatura. Y así que se va construyendo, digamos que una discusión crítica. Listo, el resto es leer contornos de temperatura, leer contornos de concentraciones químicas.
Lo otro que vendría haciendo es hacer los cálculos aquí, crear una tabla, ¿cierto? Y definir, por ejemplo, cuál es la temperatura de salida. Entonces seleccionamos área promedio, temperatura, en la región de salida. Entonces salida aquí es outlet 9. Entonces aquí, ¿qué es? Esto es temperatura de salida. Temperatura máxima, por ejemplo, si usted quiere una variable máxima, ustedes pueden irse aquí directamente a valor máximo de la temperatura. ¿En dónde? En todo el dominio. En este caso, en todo el dominio pueden coger una región periódica. Entonces aquí está diciendo que la temperatura máxima de esta reacción es de 2300 Kelvin, la temperatura de salida es 1915 Kelvin. El flujo másico a la salida. Por ejemplo, vamos a definir el flujo másico a la salida. (0.097 kilogramos por segundo). El flujo másico de combustible, vamos a calcular el flujo másico de combustible. Combustible entra por 8, parece que. Está el flujo de aire. Masa de aire, masa de combustible. Aquí está. Podemos leer, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono a la salida. Promedio de la variable fracción básica de CO2 en la salida. Quiere decir que aquí tenemos un CO2, el 11% es de CO2 en la salida, una temperatura de salida de 1900 Kelvin, un flujo másico de aire de 0.093 kilogramos segundo y un flujo de combustible de 0.04. O sea que la relación aire-combustible la podemos encontrar aquí, relación aire-combustible. Es igual al flujo de aire dividido el flujo combustible, que es el 8, creo.
8/6. Fíjense que una relación de aire-combustible bastante elevada, de 22:1. ¿Cierto? Entonces en este sistema de combustión podríamos pensar en seguir bajando la cantidad de aire. ¿Cierto? Digamos que este sistema está jalando demasiado aire, por eso es que el oxígeno el CO2 tan pequeño. Normalmente el CO2 en un sistema de combustión completa no estaría alrededor de 18, casi 20 estaría bien. Eso me está diciendo que hay mucho aire en el sistema. Eso lo puedo, a ver, eso lo podría corroborar de pronto con la concentración de oxígeno. Y fíjense que aquí hay una concentración de oxígeno de 5.4% oxígeno, o sea que se considera todavía que hay bastante oxígeno en los productos. Al igual, usted va aquí al Excel y pues, coloca aquí sus datos también, ¿cierto? Entonces esto se convierte ya en los resultados de la simulación. ¿Listo? O en unas condiciones operativas.